Vamos a hablar de los sistemas de segundo orden. Una pregunta, ¿y la nota del primer entregable cuándo la daréis? La preguntaré porque esto lo tiene el profesor Abel Torres. Vale, gracias. Él es el que se está encargando de los entregables y de la no presencialidad, ¿de acuerdo? Que es ahora cuando ya tenemos el tema más o menos para poderlo trabajar. Bien. Vamos a analizar ahora cómo sería la respuesta de un sistema de segundo orden. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un impulso. Pero primero, en general, cuando hablamos de un sistema de segundo orden, estamos suponiendo que, por ejemplo, en este caso, si tenemos una x de t en el dominio de Laplace x de s, tenemos una salida y de t en el dominio de Laplace y de s, lo que estamos definiendo es que la transmitancia, la función de transferencia que nos relaciona la salida con respecto a la entrada sería omega sub n al cuadrado, s cuadrado más 2 sí, omega sub n s más omega sub n al cuadrado. Fijaros con esta, esto es relevante, o sea, esta igualdad que tenemos aquí con respecto a esto, porque a partir de ahí caracterizaremos todo el sistema. Y entonces ahora lo que vamos a ver es la respuesta natural del mismo, suponiendo, por ejemplo, que tenemos una entrada que sería un impulso. Delta de Dirac transformada de Laplace igual a 1. Laplace de esta función ya sabemos que es igual a 1. ¿De acuerdo? Omega sub n, frecuencia natural no amortiguada. Sí, coeficiente de amortiguamiento. Y luego, a partir de aquí, fijaros que si estamos hablando de esto, estamos definiendo este término como el coeficiente de amortiguamiento, acordaros de la primera práctica que se hacía en el laboratorio, que había una parte que era demostrativa, que era el simulador analógico. Lo que estamos haciendo es ver cómo sería la respuesta de un sistema cuando variamos ese coeficiente de amortiguamiento. A partir de aquí, en función de ello, la teoría nos dice que la omega natural no amortiguada sería la frecuencia de oscilación. Esta omega sub n sería la frecuencia de oscilación para un coeficiente de amortiguamiento igual a 0. Por tanto, a partir de ahí, fijaros, nosotros lo que podemos hacer es ir analizando el sistema o ver el comportamiento en función del rango entre 0 y 1 del coeficiente de amortiguamiento para ver cómo sería la respuesta. Y luego, cuando llegamos a un valor de 0, la nota del examen, Joshua, un poquitín más de tiempo. ¿De acuerdo? Para la semana que viene a ver si la podemos tener. Al coeficiente de amortiguamiento igual a 0, que sería el punto en el que nosotros, así muy simbólicamente, estamos obteniendo una respuesta en este sentido, en el cual todo esto tiene un punto de estabilidad, y a partir de aquí tenemos una oscilación mantenida de tal manera que en este caso ya tendríamos una respuesta completamente inestable. Esto es lo que quiere decir un poco este punto. En base a este coeficiente de amortiguamiento, lo que estamos obteniendo es la frecuencia a la cual se tiene una oscilación mantenida. Y a partir de ahí es uno de los puntos claves para poder sintonizar, por ejemplo, un controlador. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La ecuación característica del sistema se define, ya lo hemos dicho en alguna otra clase, se define como ecuación característica del sistema el polinomio del denominador. Por tanto, nuestro polinomio del denominador sería s cuadrado
más 2 psi omega sub n s más omega sub n al cuadrado igualado a 0. Esta es la ecuación siempre, siempre, después de normalizado y de tener la función, esta sería la ecuación característica del sistema. Bien, a partir de aquí, lo que debemos hacer es entonces, para analizar esta respuesta, determinar las raíces que tiene este polinomio del denominador, con lo que tendríamos dos raíces, sistema de segundo orden, y estaríamos hablando de que sería menos 2 psi omega sub n más menos raíz cuadrada de 4 psi al cuadrado omega sub n al cuadrado menos 4 omega sub n al cuadrado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido por 2. Esto nos lleva a este punto que es el interesante, que es lo que debemos realmente analizar. Cuando estamos hablando de que el coeficiente de amortiguamiento tenemos una oscilación o no, en general nos está diciendo que las raíces de esta ecuación característica serían, esto simplemente operando, los elementos que tenemos allí serían menos psi omega sub n más menos omega sub n raíz cuadrada de psi al cuadrado menos 1. Sería la forma general de la descripción de este sistema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué queremos decir con ello? Que la respuesta está dependiendo siempre del coeficiente de amortiguamiento. Y a partir de ahí tenemos diferentes casos para poder analizar cómo sería su respuesta. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que se conoce como el caso crítico. En el caso crítico, estamos considerando que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si esto es igual a 1, tendríamos que S1 sería igual a S2, analizando las raíces del denominador, que sería igual a menos psi omega sub n, o lo que es lo mismo, menos omega sub n. Este sería nuestro resultado. Y esto representaría una raíz real doble. Lo único que hemos hecho es simplemente sustituir el valor de coeficiente de amortiguamiento igual a 1 por esto. ¿Qué quiere decir ello? Si nosotros estamos considerando como entrada el impulso unitario, el delta de Dirac, lo que nos estaría diciendo es que la respuesta, la salida del sistema I de t, cuando tenemos esta entrada, tendría más o menos la siguiente forma. Intentando seguir el impulso, tendríamos y esto se correspondería con la respuesta crítica. ¿De acuerdo? Quiere decir que una exponencial suma otra exponencial multiplicada por t. Hay una raíz doble. ¿Por qué? Porque esto sería algo en el numerador, y aquí tendríamos S menos S1 multiplicado por algo en el numerador, S menos S2, que sería igual a algo en el numerador, S menos S1 elevado al cuadrado, sabiendo que S1 es igual a S2. Y si miramos la transformada de Laplace, de aquí podemos decir que esto sería una t e a la menos at. ¿De acuerdo? Esto en las tablas de la transformada. Si miramos más en detalle estos valores, estaríamos diciendo... Me refiero a que esto simplemente es para intuir cómo será la respuesta. Realmente lo que nosotros tendríamos
sería una omega sub n al cuadrado, S menos S1, S menos S2, que sería lo mismo que tener omega sub n al cuadrado, S menos S1 elevado al cuadrado. Si miráis la tabla de la transformada de Laplace, esto tiene una equivalencia a 1 S más A elevado al cuadrado, que tendría como transformada de Laplace P E a la menos AT. Con lo que en nuestro caso, la respuesta, ¿cuál sería? Pues sería omega sub n al cuadrado T E a la más omega sub nt. ¿De acuerdo? Esta sería simplemente la equivalencia. ¿Queda claro? Vamos para el siguiente caso. Este lo llamamos caso 1, perdonad, aquí me falta un 1. Vamos para el siguiente caso. Cuando el coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1. Ya automáticamente nosotros estamos pensando que hay oscilaciones y que serán más bajas cuanto más se acerque el coeficiente de amortiguamiento al valor de 1. Y serán más elevadas y más rápidas cuanto más se acerque el coeficiente de amortiguamiento al valor de 0, por lo que habíamos explicado aquí. La frecuencia de la oscilación, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0. Bien, esto nos llevaría a que tendríamos raíces complejas conjugadas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro polinomio, las dos raíces, serían menos si omega sub n más menos omega sub n raíz cuadrada de si cuadrado menos 1. Si miramos este término, realmente con los valores que tenemos para el coeficiente de amortiguamiento, nos estaría cambiando el sentido del radical, de la raíz cuadrada. Con lo que esta misma expresión, nosotros podemos decir que las raíces del polinomio cuando estamos en estas condiciones serían menos si omega sub n más menos j omega sub n raíz cuadrada de 1 menos si cuadrado. ¿Por qué? Porque el operando del radical, la raíz cuadrada que tenemos aquí, esto siempre será menor que 1, por tanto será menos 1 multiplicado por algo, que es con lo que nos aparece la parte compleja. Dicho esto, nosotros tenemos aquí una parte real, que sería la gamma, perdón, sigma, y una parte imaginaria, que sería lo que se conoce como omega sub d. Omega sub d sería la frecuencia natural amortiguada. Por tanto, podemos definir que omega sub d sería igual a omega n raíz cuadrada de 1 menos si al cuadrado. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la parte real sería igual a menos si omega sub n. Y tendríamos ya definidas las características de esta respuesta. Frecuencia natural amortiguada nos dará como resultado una senoide amortiguada, dado que sería el producto de una exponencial decreciente por una senoide. Y esto es lo que se conoce como la respuesta subamortiguada. Dicho esto, de lo que nosotros estamos, con lo que estamos trabajando, estaríamos diciendo que tendríamos una respuesta más o menos de este tipo, con la que estaríamos, en función de la tabulación, tendríamos estas oscilaciones internas hasta que la respuesta llegue a 0.
oscilará siempre que omega sub d sea menor que omega sub n. Frecuencia natural no amortiguada, frecuencia natural amortiguada. ¿De acuerdo? Vamos para el tercer caso. En el tercer caso, estamos considerando que el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. Fijaros, ya tenemos la oscilación mantenida, que es la que además nos ayuda a calcular, a poder analizar una serie de parámetros para calcular el comportamiento del sistema. Ya tenemos la respuesta crítica, la mejor, la óptima, la que utiliza al máximo la potencia de todos los elementos. Tenemos la respuesta subamortiguada. Seguramente esta ya será la respuesta sobreamortiguada, porque cualquier otro rango ya sería inestable. Bien, dicho esto, tenemos que con este valor el resultado sería una raíz cuadrada real. No hay parte imaginaria, porque las raíces del polinomio serían, por un lado, una parte que sería menos psi omega sub n, que sería el primer término, y el otro que teníamos que era más menos omega sub n raíz cuadrada de psi cuadrado menos 1. También nos estaría dando un número, un valor real. Tiene dos raíces reales negativas y distintas, con lo que las raíces serán... Tendríamos, por ejemplo, A, S menos S1 más B, S menos S2. En este caso podemos tener una primera raíz que sería menos psi omega sub n más omega sub n raíz cuadrada de psi cuadrado menos 1. Y en la segunda raíz sería menos psi omega sub n menos omega sub n raíz cuadrada de psi cuadrado menos 1. ¿Qué nos está dando esto? Nos está diciendo que por este lado, después de aplicar toda la transformación, etcétera, tendríamos un valor de A, una amplitud, la que sea, y un E a la S1t. Y por este lado, tendríamos una amplitud que sería el complementario del otro, y sería, perdón, menos A, E a la S2t. Coeficientes negativos, el resultado serían dos exponenciales diferentes, de tal manera que la respuesta sería más o menos de este tipo. Tendríamos no, este color no es el que estoy utilizando para la respuesta. Y aquí tendríamos una respuesta que no alcanza a sobrepasar el amortiguamiento debido a debido al sistema del coeficiente. Dicho esto, esto sería una respuesta sobreamortiguada. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bien. Perdona. Sí. Entonces, la B de encima del el numerador del S menos S2, ¿no lo utilizas? Ah, a ver, este S menos S2 es porque aquí tenemos, sería esta. Ah, vale. Este es S1 y S2. Es en el otro caso en el que teníamos que S1 era igual a S2. Vale. Esto es del menos B más menos raíz cuadrada. Aquí tenemos el más menos. Por tanto, uno es S1 y el otro es S2. ¿Sí? De acuerdo. Me refería a los numeradores que has puesto A y B.
Son coeficientes, ¿vale? Porque esto será seguramente 1 y menos 1, que es lo que nos ha dado en algunos... Vale, de acuerdo, vale, ya lo he entendido, gracias. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces lo que habíamos dicho. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es 0, ¿qué es lo que tenemos como respuesta? Cuarto caso. La definición. Si miramos cómo tenemos definido lo del polinomio, quiere decir que son imaginarias puras. Fijaros, esto se anula, que es parte real, en cualquiera de los apuntes, o sea, lo que hemos visto antes. Esto se anula, que es parte real, y nos queda esto, que sería el menos 1, la J. Con lo que aquí tendríamos un coeficiente de amortiguamiento nulo que nos daría 2 raíces imaginarias puras. Dicho esto, S1,2, las raíces de este polinomio serían el más menos J omega n, que es lo que tenemos allí, lo que hemos estado escribiendo. Y por tanto, la respuesta sería una señal senoidal sin amortiguar. De tal manera que, sea cual sea el sistema, nosotros tendríamos una cosa más o menos así. Normalmente la amplitud es el doble de la entrada. Tendríamos esta señal. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra respuesta con lo que estábamos considerando. Eje del tiempo y ya está. Y nos queda el quinto caso, que lo voy a poner por aquí, que es cuando tenemos menos 1 menor que 0. Es el espectro de todos los posibles valores que puede tomar el coeficiente de amortiguamiento, lo que queda. Raíces complejas conjugadas con parte real positiva. Esto ya, el hecho de decir parte real positiva, quiere decir sistema inestable. ¿De acuerdo? Raíces complejas conjugadas con parte real positiva. Bien, dicho esto, tendríamos un tipo de respuesta de este estilo. Esto acotaría la forma de la amortiguación y estaríamos con esto. Sistema inestable. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me espero un momentín a que termine de copiar todo esto. Esto ya lo puedo borrar, porque vamos a hacer una tabla resumen. Yo tengo 2 preguntas. Dime. En el caso 4, ¿sí? ¿no es J omega D? Omega D. A ver, omega D es lo que nosotros hemos definido como la frecuencia natural amortiguada. ¿De acuerdo? Y es el amortiguamiento que va sufriendo la señal hasta estabilizarse en función de si está más cerca de 0 que de 1, mientras que aquí ya siempre sale oscilante. Tienen todo en relación, pero la omega D aquí realmente sería igual a la omega n. Ah, vale, cierto. Y una pregunta a nivel teórico. Cuando tenemos una salida oscilante, que sería el caso 4, ¿sí? ¿se puede considerar que es un sistema estable? No,
Es un sistema, a ver, quiero decir que no estable es cuando llega a un valor fijo. Aquí estaría variando entre amplitud máxima y amplitud mínima. Lo que pasa es que esto es lo que nosotros utilizamos para luego sintonizar un controlador, por ejemplo, PID. Debemos buscar, y esto sería, más que un sistema estable, esto sería una K sub 0 que luego nos permitirá, si disminuimos ese valor de amplitud, seguro que la respuesta es estable. ¿Te he contestado? ¿O lo he hecho muy enredado? Un poquito. Es que, claro, yo tenía entendido que aunque esto fuera una señal como es periódica y es de valor, o sea, obtiene unos valores que siempre son constantes, por así decirlo. No. O sea, arriba, abajo, como sí, si fuera un escalón. Pero me refiero a que puede repetir siempre el mismo periodo, que será, la repetición siempre será constante. Es señal periódica, pero no constante. O sea, tiene el mismo periodo. Perdón por abusar del lenguaje. O sea, No, porque me gusta, me agrada que tengas esta cuestión, porque justamente cuando lleguemos a controladores, a reguladores, veréis que estaremos hablando de la K sub 0 y el periodo de la oscilación. Entonces, a esa señal que veis allí, que es completamente cíclica, que es periódica, la senoidad, debemos determinar esa amplitud de punta a punta, que sería la amplitud que denominaríamos K sub 0, y el periodo de esa oscilación. Esos dos elementos nos permitirán luego ajustar, por ejemplo, un controlador PID. Y si hacemos el ensayo, si vosotros en un día de entretenimiento o cuando tengáis que desarrollar alguna cosa de esas que seguro os caerá, tipo con el MATLAB, tipo Simulink, es cuestión de que juguéis un pelín con esa variación, de esa constante, y veréis que si lo bajáis sensiblemente un pelín, puede tardar mucho, pero se termina estabilizando. Mientras que si es el valor, de 0, se tiene que mantener establecido a lo largo del tiempo. ¿Te he contestado ahora sí o no? Entonces, ese comportamiento nos sirve para obtener unas características que después nos permitirá ajustar tiempo derivativo, tiempo integrador y la ganancia total de la parte proporcional. ¿Sí? Hola. Sí. Esta parte sí, pero mi pregunta era más de... Conceptualmente, si lo podemos considerar que la respuesta es estable, ¿no? Porque si miras los puntos, uno está arriba y otro abajo. Es diferente cuando lo tenemos. Déjame que terminemos esto y el error, y luego, si acaso, volvemos a discutir esta parte. Vale, gracias. Perdona, yo tenía otra pregunta. Dime. Por cada caso has ido dibujando una gráfica, y no sé si es que yo la he dibujado mal o qué, pero en el caso 1 que has hecho, que era el caso crítico, y el caso 3, que es cuando tienes la raíz cuadrada real, mirando las gráficas no veo mucha, en plan, las veo muy parecidas o iguales. ¿Me dejas que haga la tabla que vamos a hacer y vemos la diferencia? Ay, sí, perdona, sí. Te explico. Caso crítico es optimizar los valores. Caso 3, suma amortiguada, ya vamos más tarde, ya estamos consumiendo más energía para obtener la respuesta. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer ahora una tabla resumen con todo esto. Sí, es esta, sí, exacto. Y vamos a ver qué dudas nos surgen. Porque vamos a analizar, ahora sí, de forma esquemática. Esto todo era un poco suponiendo que teníamos, por ejemplo, una entrada, un impulso unitario. Pero vamos a ver ahora todas las otras respuestas. Voy a hacer una tabla que tiene 3, 4, 5 filas más o menos. Las dos primeras son de información y tiene 2, 4, 5 columnas. Y entonces aquí sí que veremos y volvemos a repasar esto que estamos comentando, a ver si nos aclaramos. La tabla resumen de esto sería, por un lado, tengo las raíces, ya sabemos cómo son cada una. Por otro lado, aquí tendríamos la respuesta y aquí tendríamos la entrada. O sea, en esta primera columna vamos a poner las diferentes entradas. Voy a hacer más o menos esquematizarlo todo para que luego lo podamos analizar mejor. Y tendríamos 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4. Creo que ya está. Cuando estamos hablando de entrada, lo pinto todo de una vez y sí, más o menos esto sería así, esto aquí y esta última por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa, lo que más o menos utilizamos. Cuando la entrada es un impulso. Vamos a ver qué pasa cuando la entrada es un escalón, supongamos que unitario. Lo demás ya es simplemente introducir un valor a una ganancia adicional. Y vamos a ver qué pasa cuando la entrada es una rampa, supongamos que dependiente unitaria. Sí. A esto le ponemos aquí, esto sería x de t, esto sería tiempo, tiempo, x de t, y aquí también, esto sería tiempo, etc. ¿Y qué es lo que ya sabemos? De todo lo que hemos dicho es, si suponemos que el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, ya sabemos que son raíces reales negativas diferentes. Raíces reales negativas diferentes. Si suponemos que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, ya sabemos que tenemos raíces reales negativas iguales. O viene la palabra raíces. Ya la tenemos aquí. Reales. Reales negativas iguales. Reales negativas iguales. Cuando el coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1, estamos hablando de complejas conjugadas con parte real menor que 0, negativa. Complejas conjugadas con la parte real menor que 0, o sea, parte real negativa. Y luego, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, ya vimos que eran imaginarias puras. Imaginarias puras quiere decir que la parte real es igual a 0. No hay más, porque la otra ya sabemos que el sistema es inestable. No vamos a analizarlo. Lo que debemos es buscar la manera de estabilizarlo. Este es nuestro recuadro. Vamos ahora sí por partes. En el primer caso, cuando tenemos una entrada que es un impulso, la respuesta sería, intentando seguir el impulso físicamente y luego bajando. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la entrada, un escalón unitario o el que sea, nosotros tenemos aquí el tamaño del escalón, la respuesta tendría, no, aquí me he equivocado. Me he equivocado, no, que lo he hecho mucho más grande porque este será el mayor, este es el óptimo y este es el sobreamortiguado. Estábamos diciendo que aquí tendríamos una salida más o menos de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso también tendríamos una salida que se haría mucho más por debajo. Y el siguiente caso, que sería la rampa, tendremos la señal original y luego como salida tendríamos más o menos esto, más ralentizada. ¿De acuerdo? Todo esto, estos son las I de T's. Esto es tiempo, tiempo, tiempo. Y la salida es la respuesta, la naranja. ¿Se entiende ahora sí? ¿Queda claro? Vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1.
que habíamos dicho que era la respuesta crítica, y aquí era donde quería haceros notar eso y la pregunta que había hecho vuestro compañero. En este caso, la respuesta sería así. Mientras que esta, si la pintamos aquí, sería más o menos esto. Esta sería más o menos la idea. O sea, la óptima, la que está un poco el máximo, ni oscila, ni se ralentiza la respuesta, es cuando tenemos el coeficiente de amortiguamiento igual a 1. Si miramos, por ejemplo, la parte relacionada con el escalón unitario, también tendríamos más o menos lo mismo. Esto sería así. Y diríamos que la respuesta en este caso sería mucho más rápida, mucho más inmediata, por ejemplo, así, con respecto a la otra que la hemos hecho más así. Dependiendo de qué tan lejos esté, pues está más. Esto sería el sobreamortiguamiento. ¿De acuerdo? Y para la rampa pasa lo mismo. Tendríamos esto esté. Estábamos diciendo que esta sería la entrada y en este caso tendríamos una respuesta mucho más ajustada a diferencia de la que tiene el coeficiente de amortiguamiento igual a 1. ¿Se entiende ahora sí? Y quien me había hecho la pregunta esto de la diferencia entre una y otra, ¿la ve ahora claro o no? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Vamos con el siguiente caso. En este caso, cuando estamos hablando de impulso, y aquí ya tenemos, grosso modo, tendríamos que nosotros estaríamos aquí con el equivalente a la envolvente, que es la que hará que se estabilice en algún punto el sistema. Tendríamos esto así. Sea cual sea, siguiendo más o menos esta dinámica, que es lo que va a hacer como respuesta final. Si miramos el escalón, que quizás es más fácil, por ejemplo, de interpretar, es que nosotros tendríamos aquí alrededor, lo haré un pelín más pequeño, porque se me acaba la cuadrícula. Alrededor de esto nosotros tendríamos esto y tendríamos esto, de tal manera que la respuesta sería una cosa más o menos así, hasta que se estabiliza en el valor que nosotros estamos introduciendo como valor del escalón. De hecho, esto es lo que se sigue ahora, lo que seguramente, si no esta semana, prácticamente, y si no la que viene, hablamos del sobreimpulso, lo que sale, pero ya de todo el sistema, lo que sale como respuesta en los primeros instantes o la primera parte, en todo el transitorio, antes de que se estabilice. Y luego, aquí también, un poco de forma esquemática, pero ¿qué es lo que queremos decir cuando tenemos la rampa? Esta sería nuestra rampa y fijaros que la respuesta es oscilaciones aquí en la base hasta que se estabiliza. O sea, lo que quiero es que remarquéis esta parte de aquí y es el transitorio, porque aquí continuamos teniendo tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, dependiendo de las medidas, dependiendo de con lo que estemos trabajando, tendremos más o menos oscilaciones. Y luego vamos con el último caso, las imaginarias puras. Bien, en el primer caso habíamos dicho que entonces esto se comportaría de esta manera y tendríamos un valor que se corresponde con el doble de la entrada, que tendría esta oscilación. Para la parte del impulso unitario. En este caso, con base en esto, nosotros estamos teniendo aquí un valor más o menos que es el equivalente al escalón y por tanto tendríamos una respuesta también que haría más o menos esto. Ay, perdona. Esto sería el doble. Tendríamos una respuesta más o menos que haría esto. Y finalmente, con la rampa, más o menos 3/4 de lo mismo. Tenemos la rampa que sería esto, y aquí lo que tendríamos sería una respuesta que estaría oscilando. Entonces, fijaros que es una señal periódica, pero no quiere decir que tenga una respuesta constante. Va variando, va alternando.
Esta es la tabla resumen. Importante. Recordad y, o sea, memorizar, tener un poco como referencia los rangos de valores del coeficiente de amortiguamiento para saber cuál es el tipo de respuesta que podemos tener y luego trabajaremos normalmente con esto. Viene un impulso, un escalón o una rampa. Las formas en que será la respuesta para cada una de ellas. En estos dos casos, todo es por encima de, o sea, más estático, menos dinámico, con menos oscilaciones, y en los otros dos casos, claro, es la parte que oferta las oscilaciones. ¿Ha quedado claro? Me espero un momentín a que acabéis el cuadro. Bien. Vamos entonces a ver, ahora ponerlo un poco más en contexto de lo que llevamos visto hasta ahora. Hemos dicho sistema segundo orden y por tanto ya tenemos en mente que sería una entrada X de T o una entrada X de S en la cual tenemos un diagrama de bloques omega sub n al cuadrado, por definición, S cuadrado más 2 psi omega sub n S más omega sub n al cuadrado. Salida I de T y de S. Supongamos que en este caso estamos considerando que la entrada es un impulso unitario. Vamos a ver nuestro sistema. Θ sub R, ángulo, posición, tendríamos una K del potenciómetro, un amplificador, una gran K, tau S más 1, sistema de primer orden, reductor, integrador, y salimos por θ sub C. Si a la hora de comparar salida con respecto a entrada tenemos las mismas unidades, el transductor es unitario. O podría ser también un atenuador, pero en este caso H es igual a 1. ¿Qué tenemos nosotros aquí? E sub S, la tensión V sub A que estaría entrando al sistema, a la planta propiamente dicha, la salida, velocidad del motor, la salida, velocidad de la carga. Del reductor que habíamos dicho, del reductor normalmente se da ya el valor de n, pero habíamos dicho que n era igual a n1 dividido por n2. Cuando sea reductor ya sabemos que tiene que ser menor que 1. Este diagrama de bloques representa que es de un reductor. La N siempre estaremos hablando de reductor, pero no es de un reductor, no. Representa que es un diagrama de bloques, vamos a hablar un poquitín de él. Es una planta, ¿no? ¿Ah? Es una planta, es el siguiente tema. Es una planta y es un sistema de posición. Por eso vamos a detallarlo un pelín más. Vale. ¿Puedo ya borrar esta tabla? Porque me quedo sin pizarra. Os lo he puesto así a saco. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Ángulo, posición angular, ¿de acuerdo? Potenciómetros.
Hicimos el primer día de las primeras clases el error de la K sub P, del potenciómetro, cuando teníamos potenciómetro de entrada y potenciómetro de salida. ¿De acuerdo? Amplificación. Algo con lo cual vamos a adaptar lo que va a entrar propiamente a la planta. Este sería nuestro sistema. Sistema de primer orden. Una K, tau S más 1. ¿De acuerdo? Si salimos aquí con velocidad del motor, muy probablemente, una gran mayoría de sistemas, siempre a la carga la llevan con una menor velocidad. Por tanto, necesitamos poner un reductor, la relación de engranajes, para hacer disminuir las revoluciones por minuto que están saliendo del motor en el eje y llevarlos a la carga. A la que aplicamos el reductor estamos saliendo con velocidad de la carga. Y luego, finalmente, ya sabemos que de velocidad para pasar a posición necesitamos un integrador. Integrador puro, posición. Potenciómetro de entrada, potenciómetro de salida para fijar un ángulo. Preguntas. ¿Queda claro? Si en el examen el ejemplo iba asociado a regular o controlar la velocidad del sistema, es porque no habíamos llegado hasta este punto. En este punto, ya, independientemente de esto, mirando nada más que esto es un valor, esto es un valor, esto es otro valor, tengo S que multiplica esto. Ya tengo un S al cuadrado. Sistema de segundo orden. Ya dependo del coeficiente de amortiguamiento para saber cómo es la respuesta de mi sistema. Y a partir de ahí veré las características y las condiciones para saber en qué situación o cuáles son los valores que hacen que la respuesta sea estable, independientemente de los valores que tengamos. Ya me está diciendo que tenemos un polinomio de segundo orden. Por eso lo estamos introduciendo aquí. Y por eso, con esto, sería el equivalente, o este diagrama de bloques nos representa perfectamente un control de posición de un sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas hay al respecto? Entender esto, lo que estamos hablando hasta aquí. ¿Queda claro? Lo demás, ya lo habíamos dicho, tenemos cadena directa. Todo esto lo tengo aquí apuntado, pero como ya lo he dicho, por activa y por pasiva, esto depende de cómo vaya. Me pongo aquí y esto sería nuestra G de S. Y en la parte inferior, la cadena de realimentación sería la H de S, que en este caso es igual a 1. Bien, pues vamos allá. Dicho esto, con lo que sabéis hasta ahora, con lo que sabemos hasta ahora, nosotros ya podemos obtener de este diagrama de bloques la función de transferencia que nos relaciona la salida con respecto a la entrada. Tenemos θ sub C de S en relación con θ sub R de S. ¿A qué sería igual? Pues vamos allá. Todo este churro lo podéis ir haciendo vosotros mentalmente con lo que ya sabéis y luego lo comparamos. Yo tendría aquí K, potenciómetro, que multiplica a A, que multiplica a K, que multiplica a N. Y aquí tendría S, tau S, más 1. G partido por 1 más G por H, no hay más. G partido por 1 más G por H. Sería 1 más G. Toda esta sería mi G. K, potenciómetro, que multiplica A, que multiplica K, que multiplica N, dividido S, tau S más 1. No hay más, ya está. Porque H es igual a 1. G partido por 1 más G por H. Bien, lo que hacemos ahora es reescribir esto matemáticamente de tal manera que nos quedaría K, potenciómetro, que multiplica A, que multiplica K, que multiplica N, dividido por tau S cuadrado más S más K, potenciómetro, que multiplica A, que multiplica K, que multiplica N. Esto sería una primera aproximación. Lo único que hemos hecho es operarlo. Bien. Si miráis, no sé, media página anterior,
cuando hemos estado definiendo cómo analizar el sistema de segundo orden, veréis que hemos escrito que sería una omega sub n al cuadrado en el numerador, pero que la ecuación característica sería s cuadrado más 2i omega sub ns más omega sub n al cuadrado. ¿Qué quiero decir con ello? Que debo normalizar esta función, porque yo tengo tau por s. Debo llevarlo a la expresión s cuadrado más 2si omega sub n, s más omega sub n al cuadrado. Esto es lo que a mí me está pidiendo este sistema de segundo orden. Dicho esto, lo pongo aquí. Normalizando, podemos decir que θ sub c de S dividido por θ sub R de S sería igual a, dividimos arriba y abajo por tau, K por A por K por N dividido tau, S cuadrado más 1 partido por tau, S más K por A por K por N dividido tau. Ya tenemos la función normalizada. Y ahora, por similitud, vemos que esto y esto se corresponde con la omega sub n al cuadrado que habíamos puesto en diferentes expresiones. Y vemos que esto se corresponde con el 2si omega sub n. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Esto de momento no lo necesitamos más. Lo vamos a borrar porque ahora vamos con... Luego dibujaremos otro. Pero una pregunta. Dime. ¿La tau no es equivalente a chi por omega n? A ver, vuélveme a explicar eso. La tau es equivalente a chi por omega n, ¿no? Chi por omega n es de un sistema de segundo orden. La tau es S tau más 1, sistema de primer orden. Constante de tiempo del sistema. Tiempo que tarda el sistema en llegar al 63,2% de la respuesta final. Que vamos a ver ahora que 1 partido por tau es igual a omega, es frecuencia. ¿Pero cuál? ¿Te he hecho entender? ¿Te he contestado o no? No, creo que no. Que no podemos, o sea, no por el hecho... A ver, te he dicho, tú me estás diciendo la tau que es equivalente a 2 si omega n. Hola. Sí, tau es equivalente a chi omega n. Sí, omega n. ¿Pero por qué lo dices? No sé, es que yo todo esto lo estuve preparando hasta por el primer parcial. Ah, vale. Bueno, pues vamos a aclararlo. Y encontré estas equivalencias y encontré lo del sobrepico y todo esto. Pero dependiendo del ejercicio que estemos analizando. Sí, lo que pasa es que no lo podemos decir así tan alegremente. O sea, fíjate que yo te estoy diciendo aquí ya de entrada, si miras en la parte del polinomio del denominador, que 1 partido por tau es igual a 2 si omega n. 2 si omega n, que es la equivalencia. Luego tenemos que ver en qué nos queda. Vale. ¿Sí? Bien. Entonces, recordamos que sí, coeficiente de amortiguamiento y que omega sub n sería la frecuencia natural no amortiguada. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ecuación característica.
La ecuación característica del sistema ya la habíamos definido como S cuadrado más 2 omega sub n s más omega sub n al cuadrado igual a 0. Y habíamos dicho que de aquí teníamos los dos polos que serían menos omega sub n más menos omega sub n raíz cuadrada de psi cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Bien, dicho esto, aquí una cuestión ya más conceptual. Lo que nos dice la teoría es que las raíces de la ecuación característica son los polos del sistema. Y las raíces del polinomio del numerador esto ya lo habéis visto vosotros, ¿no? Son los ceros del sistema. Por eso hablamos de polos y ceros cuando estamos hablando de sistemas complejos conjugados. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, dicho esto, que ya lo habíamos visto, pero ahora lo vamos a ver aquí en el sistema de segundo orden, lo que necesitamos es obtener un poco el estado estacionario de la respuesta I de t. Con lo que estamos buscando I de t en estado estacionario. Y para ello nos valemos del teorema del valor final. Cosas que ya hemos visto. Estamos diciendo que el límite, cuando t tiende a infinito, por eso hablamos valor final, de la función f de t, será igual al límite inverso en el dominio S, cuando S tiende a 0, de S por f de S. Dicho esto, estaríamos diciendo que el límite, llevándolo a nuestro terreno, que es lo que estamos buscando, de I de t, cuando t tiende a infinito, será igual al límite, cuando S tiende a 0, de S por I de S. Fijaros que esto nos está diciendo que tiene un polo en el origen, se permite un solo polo en el origen, excluyéndolo del eje imaginario. Vamos a ver qué pasa con esta respuesta. Quiere decir que nosotros tendríamos S1, 2, igual a menos si omega sub n, más menos omega sub n, raíz cuadrada de si cuadrado menos 1. Con lo que es lo mismo, S1, 2 sería igual a menos si omega sub n, más menos J, parte imaginaria, omega sub n, raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. Coeficiente de amortiguamiento menor que 1. En el plano S estaríamos trabajando con
S igual a una parte real más J, una parte imaginaria. Dicho esto, representación de los números complejos. Tendríamos la parte real, sigma, la parte imaginaria, J omega. Y a partir de aquí, nuestra respuesta. Ahora estamos todavía con el sistema, el diagrama de Segundo bloques. Pero Sí. estamos con el diagrama de bloques ese de... Sí, pero es la expresión genérica de la respuesta de un sistema de segundo orden. Respuesta en estado estacionario. ¿Y cómo has decidido que pasaba a ser más o menos j omega n raíz de 1 menos chi cuadrado? Si miramos esto, el Sí. coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1, esto sería negativo. ¿Y cómo sabemos que es negativo? En plan, que está entre 0 y 1. ¿Cómo sabemos que está entre 0 y 1? Porque estamos analizando la respuesta del sistema. A ver, ¿qué es lo que os he dicho hasta ahora? Si es igual a 0, la respuesta es oscilante, mantenida. Si es mayor que 1, la respuesta es crítica. Sí, ¿Tiene sí. raíces? Entonces, Esto sí. estamos- Pero por eso lo que digo, ¿cómo sabemos nosotros qué chi es? Lo No. dirá el enunciado. Lo Entiendo. dice, por supuesto, pero aquí lo que estamos viendo es cuál es el comportamiento cuando la raíz es compleja conjugada. Pero Que es lo entonces que tenemos entre 0 y 1. en el ejemplo que has puesto, estamos todavía mirando el ejemplo para saber, para relacionarlo. Sí, pero pero dependerá siempre del coeficiente de amortiguamiento. Y en el ejemplo, ¿qué coeficiente de amortiguamiento tenemos? En este caso, estamos considerando que estamos entre 0 y 1. Vale, Déjame, vale. es que lo que quiero es dibujar el lugar geométrico de las raíces para ver cómo varía ese coeficiente de amortiguamiento. ¿De acuerdo? ¿Me dejas terminar de graficar esto y volvemos a ello si no queda claro? Fijaros, si miramos, a ver, esta representación es clara, ¿no? El plano de S, parte real más parte imaginaria. En este caso, tenemos una parte imaginaria siempre que esto sea menor que 1. ¿Sí? Aquí. Dicho esto, nosotros tendríamos aquí el complejo conjugado que sería J omega n raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado menos J omega n raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrado. ¿Esto queda claro? Estoy representando esto en el plano S. Parte imaginaria, más menos esto. Parte real. Sería menos psi omega n. Sería este punto. ¿Sí? Dicho esto, esto es un vector donde tendríamos aquí S1, S2. Y podríamos determinar además más información de esto, este ángulo θ, que podría representarse como θ igual al arco coseno del coeficiente de amortiguamiento. Esto es a la menos 1. Coseno a la menos 1. Esto sería un gráfico de polos y ceros. Esto lo habéis visto vosotros ya en matemáticas. Aquí tendríamos, por ejemplo, este polo. Y aquí podríamos tener otro polo que sería el menos 2 psi omega n. Menos 2 psi omega sub n, el doble de esto. De tal manera
De tal manera que si os fijáis, voy a hacerlo aquí generosamente, el lugar geométrico de las raíces cuando el coeficiente de amortiguamiento varía con una omega sub n constante, tendría más o menos esta forma. Dicho esto, omega sub n, j omega n, 0, sigma, eje j omega, menos j omega sub n. Y lo que tendríamos aquí sería una posición, por ejemplo, y aquí sí que intento darte respuesta a lo que estaba diciendo. Fíjate que estas dos raíces es cuando cuando tenemos imaginarios puros. Cuando estamos hablando de sigma igual a 0. En este caso tendríamos, por ejemplo, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. Este se correspondería con el coeficiente de amortiguamiento igual a 0. Y luego esto sería creciente el coeficiente de amortiguamiento, de tal manera que nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí un polo complejo conjugado, aquí podríamos tener otro polo complejo conjugado, y aquí tendríamos, por ejemplo, esta con esta, que sería cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. En este caso, estaríamos hablando de una raíz doble, con el coeficiente de amortiguamiento igual a 1. Ahora sí, ¿qué preguntas tenemos? Esto sería la situación de un caso de estos cuando estamos analizando las raíces de este polinomio, ¿de acuerdo? Una posición S1 y S2. Todo el lugar geométrico de las raíces, en este caso sería para omega, para el coeficiente de amortiguamiento, con una omega sub n constante. Ahora sí, ¿qué dudas hay? O por lo menos con esto he intentado clarificar lo que estabais preguntando, las diferentes cosas. Es lo que hemos venido diciendo. Si el coeficiente de amortiguamiento es nulo, teníamos una respuesta con raíces imaginarias puras. Si el coeficiente de amortiguamiento es 1, tenemos un sistema con dos raíces reales iguales. Una raíz doble. Coeficiente de amortiguamiento entre 0 y 1, los diferentes valores que serán más próximos a 0 o más próximos a 1. Coeficiente de amortiguamiento mayor que 1, dos raíces reales diferentes. ¿De dónde sale esto? Por matemáticas también, esto ya lo sabéis. Si nosotros queremos buscar la magnitud de esto, suponiendo que omega sub n es constante, el lugar geométrico de las raíces será una circunferencia con un radio omega sub n. Y luego la magnitud de todo esto sería la raíz cuadrada, bueno, esto lo pongo primero así, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada, parte real al cuadrado, sí, omega sub n. Estamos hablando de la magnitud, sí, omega sub n al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, omega sub n, raíz cuadrada de 1 menos sí al cuadrado, todo elevado al cuadrado.
¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bien, ahora sí que vamos a hacer también entonces otra gráfica que también es de referencia para vosotros, que también encontraréis seguramente en algunos libros, porque vamos a ver la correlación entre la respuesta natural y la ubicación de las raíces en el plano S, para terminar de redondear toda esta explicación. En general, cuando estamos hablando de sistemas de segundo orden, lo que podemos tener es lo siguiente. Copio aquí el título. Esto sería correlación, porque necesito la pizarra luego para hacer la gráfica, entre la respuesta natural y la ubicación de las raíces en el plano S. ¿De acuerdo? Esto sería el título de la gráfica que vamos a hacer. Un cuadrante. Vamos. Esto sería parte real, parte imaginaria, plano S. Ya lo pongo aquí, pero no tengo que borrar después, pero todo lo que tengamos en el semiplano de la izquierda representa que la respuesta del sistema es estable. Todo lo que tengamos en el semiplano de la derecha representa que la respuesta es inestable. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Vamos a suponer, a ver. Bien, vamos a hacerlo directamente. Raíz nula. Si pongo esto aquí, con esto aquí, estaríamos hablando de que tendríamos una respuesta imaginaria pura, oscilación mantenida. Es una respuesta senoidal mantenida, por tanto son raíces imaginarias puras. Bien, vamos hacia la izquierda. Si tenemos, por ejemplo, este valor con este valor, estaríamos hablando de una respuesta que en este caso sería, fijaros, mucho más rápida con respecto a este caso. ¿Por qué? Porque ya nos vamos acercando al punto de la oscilación mantenida. Raíz real negativa. ¿De acuerdo?
Si nos ponemos más hacia este lado, por ejemplo, podríamos tener esto con esto. Podríamos hablar de que la respuesta podría ser más o menos de este tipo. Y estamos hablando de complejas conjugadas con parte real negativa. RE menor que 0 quiere decir parte real negativa. Si en cambio lo que tenemos es por aquí, por ejemplo, nuestra respuesta estaría más de esta forma. Ay. A ver, no me gusta cómo me ha quedado esto. Y esta tampoco. Repito estas dos gráficas y ahora os explico por qué. Cuanto más se aleje del eje imaginario, más estable es. Y aquí el periodo es mayor. Esto sería con omega sub d mayor. Estas dos serían complejas conjugadas con parte real negativa. ¿Se ve la diferencia? Todo eso es lo que nos podemos encontrar en el semiplano de la izquierda. Con esto ya cubriríamos todos los posibles casos. Vamos ahora al semiplano de la derecha. Semiplano de la derecha tendríamos, por ejemplo... ¿Y las que no tienen parte imaginaria? Entonces, ¿serían al revés o no? ¿Al revés de qué? Lo que acabas de hacer con lo otro. Ah, fíjate que esto, aquí lo intenté hacer, me ha salido tan mal que se hace... Luego terminaré de explicar eso, por eso quiero acabar el gráfico, pero aquí lo que intentaba era hacer esto. Es la diferencia entre esta y esta. Esta se estabiliza muchísimo más rápido que esta. Cuanto más a la izquierda estemos, más estable es el sistema. Ya lo dice su propio nombre. En este punto es donde nosotros tenemos una respuesta que sería una oscilación mantenida. Y luego, cuanto más nos acerquemos al eje imaginario, más oscilaciones vamos a tener. Más tarda en estabilizarse el sistema. ¿Te he contestado? Vale. Vamos a intentar acabarlo y luego vemos qué dudas quedan. En este caso, por ejemplo, si tenemos esto y tenemos esto, aunque es inestable, o sea que es inestable seguro, pero vamos a ver un poco cómo sería su respuesta. Esto sería una respuesta mucho más abierta y esto sería una respuesta mucho más inmediata. O sea, la inestabilidad es mucho más rápida, se ve más rápidamente. Aquí necesita, va increciendo. Y es lo mismo que pasaría si tuviéramos, por ejemplo, este con respecto a este, que nos estaría dando una gráfica de este tipo. Mientras que si nos alejamos un poco más, supongamos que estamos aquí con respecto a este. La inestabilidad es mucho más inmediata. Estos dos son raíces complejas
conjugadas con parte real mayor que 0, que ya por definición hemos dicho que si tiene parte real positiva, el sistema es inestable. Bien, y entonces a lo que voy es a que finalmente, un poco para terminar de aclarar esto, es si nosotros estamos en este punto más cercano a esto, la respuesta, por ejemplo, a ver, yo quito este puras de aquí y lo pongo por aquí. Grosso modo, si estamos aquí, por ejemplo, la respuesta sería así, mucho más lenta. Y si estamos en esta parte más superior, la respuesta que tendríamos sería mucho más rápida. ¿Se entiende ahora sí? Entonces ahora sí vamos a preguntas. Siempre el comportamiento al final es lo que nosotros obtengamos con nuestros valores. Pero lo que sí podemos es un poco intentar intuir o deducir cómo podría ser el tipo de respuesta que vamos a obtener en función de los datos con los que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento, los que teníais dudas, o ya ha quedado clarificado, se ha aclarado con la gráfica. El eje central. Cuando vas a la izquierda es más estable, pero entonces también es más rápido. Claro, más estable quiere decir que necesita menos tiempo para estabilizarse. Es pim pam. Vale, vale. No, Entonces el sistema más estable de todos sería el que se estabiliza más rápido, o sea, que estuviese más arriba posible y también más a la izquierda, ¿no? Claro. Vale, vale. Necesita menos tiempo para poder alcanzar su régimen permanente. Siempre esa es la idea y el pensamiento. Entonces, cuanto más a la izquierda estemos, más rápido alcanzará ese estado. Cuanto más nos vayamos acercando al eje imaginario, más tiempo tarda. Y por eso, luego veremos que hay un factor importantísimo y es, de todo esto, la parte real que teníamos aquí cuando graficábamos hace un momento el número, el vector, en forma vectorial, el lugar geométrico de las raíces, es la estabilidad relativa, o sea, cuándo se alcanza el proceso de estabilización. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ya para el próximo día, no sé si lo haré aquí o lo haré todo online, porque tengo una reunión justo antes de la clase. Para el próximo día ya nos vamos a meter con analizar, volvemos a hablar de lo mismo, pero cuando la respuesta es, por ejemplo, un escalón unitario, para poder definir los parámetros como el sobreimpulso, el tiempo de pico, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Repasad todo esto un poco, le volvéis a dar una mirada, así más relajadamente y un poco intentar hacer el mapa mentalmente de en qué situación estamos en cada momento cuando estamos analizando el comportamiento de un sistema.